Padre, te damos gracias porque tú eres fiel y eres bueno. Yo bendigo a cada hermano y a cada hermana que está viendo esta transmisión en vivo y a los que la van a ver, Señor, en diferido. La bendición es exactamente la misma y no importa el tiempo que pase o que transcurra, la bendición será la misma para cada uno de ellos. Hoy, mi Dios, te pido sabiduría, ante todo mucha sabiduría, Señor, que llenes mi corazón de paz, que llenes mi corazón de conocimiento, pero también de revelación, para que los versos bíblicos, los versos de tu palabra que vamos a escudriñar hoy, Señor, sean tan simples y tan sencillos, Señor, que puedan llegar a la mente y al corazón de los que nos van a escuchar. Padre, yo te pido por aquellas personas que están pasando por quebrantos de salud, por aquellas personas que están pasando por situaciones económicas difíciles, por aquellas personas que están pasando por problemas en el hogar o problemas con los hijos, Señor. Problemas con la justicia, Padre. Hoy, Señor, recurrimos al juez justo, al juez del universo, a ti, Señor Jesús. Tú, Señor, que diste tu sangre preciosa, Señor, para libertarnos de toda obra de las tinieblas y de toda mentira de Satanás, Señor. Padre, hoy acudimos a ti, Señor, para que te acuerdes de tus hijos y de tus hijas. Tu palabra dice, Señor, que tú nunca nos vas a dejar solo y que estarías con nosotros hasta el tiempo del fin, Señor. Yo lo creo, Señor. Yo puedo percibir de tu espíritu, Señor, que tú estás con nosotros, que tú siempre has estado con nosotros y nunca nos has dejado solos. A veces usamos exclamaciones o ruegos o súplicas o peticiones como que si tú no estuvieras con nosotros. Yo sé, Señor, que a veces lo hacemos, Señor, porque necesitamos expresar, necesitamos hablar, necesitamos decirlo, Señor. Pero por favor, Padre, permite que esa confianza, esa fe, esa esperanza, Señor, permanezca en nosotros. Te lo pedimos porque para ti, mi Dios, no hay nada imposible. Gracias, Señor, porque grandes son tus obras y grandes son tus maravillas. Hoy, Señor, decretamos y declaramos que el cielo y la tierra, Señor, colaboran, se ponen de acuerdo, Señor, para que todos mis hermanos y yo, Señor, hagamos tu voluntad. Gracias por esas sanidades que se van a dar en esta semana. Gracias por esos milagros financieros que se van a dar esta semana. Gracias por esos milagros donde va a haber justicia, Señor, para los hermanos que están padeciendo persecución, para las personas que les han levantado, Señor, juicios injustos, Señor, y que les han vedado, les han quitado el derecho, Señor, a que ellos puedan defenderse ante la justicia. Y te pido que la justicia, Señor, sea justa para todos, tanto para el juzgador como para el juzgado, Señor. Así como a ti te agrada, Padre, que tu palabra sea pronta, sea eficaz, sea poderosa, Señor, y que llegue en el momento de la necesidad. Gracias, mi Dios. Gracias por los que ya están conectados. Gracias por los que se van a conectar en el transcurso. Y gracias por los que los van a ver en diferido en las diferentes redes sociales. Amén, amén y amén. Amén, mis hermanos. Vamos a iniciar con el tema de hoy. Y está basado en el libro de Isaías, capítulo 55, verso 6. Pero antes de iniciar, quisiera recordarle que hay 3 formas, al menos son las más usuales, en las que usted y yo podemos buscar al Señor. Hay muchas otras, pero las más recomendables, las más importantes, son la oración, la lectura de la palabra de Dios y sobre todo la comunión con el cuerpo de Cristo. Otra vez, hay 3 formas de buscar al Señor: la oración, ojo, la lectura bíblica y la comunión con el cuerpo de Cristo. La comunión con el cuerpo de Cristo no es más que congregarse. Se puede congregar
en su iglesia o a través de una célula virtual o a través de una reunión de Zoom. Esto que estamos haciendo ahorita por las redes sociales es una comunión con el cuerpo de Cristo. Amén. También está el ayuno, también está la visita a los enfermos, también está dar a los pobres y también está asistir al necesitado. Esas también son otras formas de acercarse al Señor. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que dando es como recibimos. Pero también la Biblia dice que cuando usted se lo haga a uno de estos pequeños, al Señor Jesucristo se lo hicimos. Pero entremos en materia. Dice, buscad al Señor mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cerca. Bueno, la primera pregunta que yo quiero hacerme, pero que a la vez se la quiero hacer a usted, ¿cómo busco yo, que soy un ser humano, a alguien que es espiritual? ¿Cómo lo encuentro? ¿Dónde lo encuentro? Acuérdese, le dije que hay 3 principios básicos para buscarlo, para hallarlo. Lo puedo hallar por medio de la oración, lo puedo hallar por medio de la lectura bíblica y lo puedo hallar por medio de la relación con su cuerpo, que en este caso es la iglesia. A mí me llama mucho la atención porque dice, buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que esté cerca. ¿Cómo lo llamo yo? ¿Cuál es el lenguaje que yo uso? Ojo, porque aquí me habla de que yo lo tengo que llamar. Pero yo entiendo, según lo que he estudiado, es que yo tengo que usar un lenguaje, en este caso, el lenguaje del Espíritu, no el lenguaje de mis palabras. Ojo con eso, ojo, porque acuérdense que Él es Espíritu y es verdad. Veamos qué dice la palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 63. Dice, el Espíritu es el que da vida. Ok, ¿a qué le va a dar vida el Espíritu? A que yo ande buscando a este ser que es espiritual, que en este caso es Dios, es Jesús. La carne para nada aprovecha. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si yo trato de buscar a Dios, a Jesús, al Espíritu Santo, de una forma carnal o material, no lo voy a encontrar. Solo lo voy a encontrar según los pasos que Él me indica en su palabra para que yo, usted y cualquier persona que lo necesite, lo pueda encontrar. Y regreso. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle. La palabra llamadle significa que debemos de usar ese lenguaje que va a hacer que Él nos preste atención. ¿Cuál es ese lenguaje que permite que Él se acerque a mí y que permite que usted se acerque a Él? Y aún más, que permite que Él se nos acerque. Tiene que haber algún lenguaje. Veamos y sigamos analizando el pasaje de Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida. Ya entendimos que mi relación con Dios, que es Espíritu, que es vida, que es verdad, necesita que yo me le acerque en forma espiritual. Entonces dice, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y aquí encontramos el lenguaje que va a permitir que a través de ese lenguaje yo lo llame. Que Él va a permitir que a través de ese lenguaje Él se acerque a mí. Ahora mire lo interesante. ¿Acaso no dice
La Escritura, ojo con lo que voy a decir, que muchos hombres en el pasado, muchas mujeres en el pasado, llamaron al Señor, usaron este lenguaje espiritual y el Señor les envió su divina respuesta. Veamos un salmo, porque aquí ya se dio cuenta usted que dice que las palabras que yo os he hablado, Juan 6:63, son espíritu y son vida. Entonces no son tus palabras, no son mis palabras, son las de Él. Pastor, ¿y dónde las encuentro? Bueno, pues las encontramos en la Biblia, que contiene las palabras de Dios. Aprendamos a comunicarnos con Dios a través de usar las palabras de Dios. Por ejemplo, si usted viene y toma algunos pasajes de la Biblia y le dice, Señor, vengo a recordarte tu palabra que dice. Por ejemplo, hablemos del Salmo 23:1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Esas palabras del Salmo 23:1, cuando usted las dice en oración, ojo, en oración. Segundo, las dice cuando lee el Salmo, porque está leyendo la palabra de Dios, que es la Biblia. O cuando usted está enfrente de las personas y está teniendo comunión con el cuerpo de Cristo, y usted dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Acaso no dice la Biblia que donde dos o más estén reunidos en su nombre, en medio de ellos estará Él? Entonces, en estos tiempos difíciles, estos tiempos de locura, estos tiempos de situaciones, de enfermedades y de todo lo que se está viviendo, lamentablemente no puedo decir los nombres reales de lo que está pasando, porque si no nos censuran el canal. Ya en algunos momentos, algunos miércoles, nos han cortado la transmisión. No cabe duda que el algoritmo de Facebook o de YouTube es el que se encarga de eso, o alguien atrás está moviendo los hilos. Pero hoy no voy a caer en la trampa. No necesito decir el nombre o los nombres de lo que está pasando. Usted lo sabe, porque también usted los está viviendo. Entonces, cuando la palabra de Dios dice, buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle, aquí entra el lenguaje de Él, con el cual usted lo puede llamar. Por ejemplo, si usted está en Rusia y habla español y quiere llamar a alguien, no le va a poner atención, porque usted tiene que hablarle en el idioma ruso. Si no lo sabe, pues usted va a tener que aprender el idioma ruso. Entonces ya se va a poder comunicar. Pues déjeme decirle que es exactamente igual. Hay un lenguaje, porque si dice en Isaías 55, llamadle, eso quiere decir que Él tiene un lenguaje que oye, pero no son tus palabras, no son mis palabras, son las palabras de Él. ¿Y dónde las encuentro, pastor? En la Biblia. Y ojo con eso. Entonces, es curioso porque en otro pasaje dice, recordadme mis promesas. Todas las promesas de Dios son sí y amén. ¿Y dónde las encuentro? Bueno, veamos una promesa. Quiero que se vaya conmigo a Salmo 107. Hoy vamos a hacer un recorrido por las Escrituras. Salmo 107. Y verso 13 dice, y 14. Salmo 107, verso 13 y 14. Entonces en su angustia clamaron al Señor, y Él los salvó
de sus aflicciones. Verso 14, lo sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus ataduras. Ahora, vámonos un poquito más allá, el mismo Salmo 107, solo que versos 19 y 20. Dice, entonces en su angustia clamaron al Señor y Él los salvó de sus aflicciones. Él envió su palabra y los sanó y los libró de su muerte. Dice, Él envió. Si usted se da cuenta, ese tiempo verbal que Él envió está en un tiempo en el que ya sucedió en el pasado. Es un pasado donde dice que Él envió. ¿Cuándo la envió? Desde el momento que las palabras salieron de la boca del Señor y fueron anunciadas a hombres y mujeres guiados por el Espíritu Santo de Dios, que fueron un promedio de 40 personas, las que inspiradas por el Espíritu de Dios escribieron desde el Génesis hasta el Apocalipsis. En ese momento esas palabras de Dios quedaron registradas por inspiración divina, porque fue Dios a través del Espíritu Santo que las reveló y ahora están plasmadas en estos libros. Y ese compendio de libros, de 66 libros, se llama Biblia. Entonces dice que Él envió, está diciendo que en el pasado Él envió su palabra. Verso 20 del Salmo 107, y su palabra lo sanó y los libró de su muerte. Ahora, ¿cómo encuentro yo algo que me enviaron desde el pasado? Bueno, tiene que estar escrito. Entonces yo me voy a esas escrituras y ahí las leo. Y cuando yo las leo, yo puedo agregar algunas palabras mías, pero no son mis palabras las que van a hacer que el Señor me ponga atención cuando lo llame. Va a hacer que cuando yo hable las palabras del que están registradas en la Biblia, Él me preste atención, Él me haga caso, porque Él le hace caso a sus palabras, porque salieron de Él. Ahora, es curioso porque el mismo profeta Isaías nos dice algo extraordinario en Isaías 55, verso 11, y dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. ¡Wow! Quiere decir que toda la palabra de Dios que está contenida en este libro llamado Biblia, o en estos libros que componen la Biblia, todavía no han cumplido el propósito. Tal vez en algunos ya lo cumplieron, en algunos otros está en movimiento, pero ¿y en ti? ¿Acaso Isaías 53? Quiero que se vaya conmigo a Isaías 53. Mire qué precioso lo que dice este pasaje, Isaías 53. Dice, verso 3 y 4 y 5, fue despreciado y desechado de los hombres, hablando de Jesús, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Otra versión dice, y ni siquiera nos dimos cuenta. Verso 4, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, Él llevó, tiempo pasado otra vez, y cargó con nuestros dolores. Ahora, ¿por qué va a cargar usted el dolor? ¿Por qué va a seguir llevando usted esas aflicciones si Él ya las llevó? Pastor, pero no entiendo. Entonces, ¿qué es lo que me pasa? Porque usted no está hablando el lenguaje de Dios. Otra vez, Isaías 55, verso 6. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. ¿Cómo lo busco? Bueno, lo llamo usando su lenguaje. ¿Cuál es el lenguaje? Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida. Las carnes para nada aprovechan. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces,
llamarle, lo que me está diciendo es que tengo que usar el lenguaje que él me entiende. Acuérdese que le puse el ejemplo de que si usted está en Rusia o en China y usted empieza a hablar en español, nadie le va a poner atención a menos que alguien hable chino o alguien hable ruso. Usted y yo podemos estar hablando horas en oración, pero si no usamos el lenguaje de Dios, que es su palabra, ¿cómo nos va a poner atención? Ya leímos el Salmo 107, verso 13 y 14, y también verso 19 y 20. Déjenme continuar. Dice, ciertamente, Isaías 53, 4, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado y herido de Dios y afligido. Fíjese pues, con todo. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Que Él ya pagó por usted. Pero si usted quiere seguir sufriendo, si usted quiere seguir en esa necedad, si usted quiere seguir con esa enfermedad, con ese dolor, es como que regresáramos al tiempo en el que Él fue golpeado, molido y afligido. Pero resulta que el afligido, el golpeado, el lastimado es usted. Y Él ya lo hizo en tiempo pasado. Entonces todo lo que usted tiene que hacer es decirle, Señor, te recuerdo este pasaje donde dice que tú ya pagaste por mí. Señor, yo te voy a llamar. Yo te voy a pedir, te voy a buscar con esta cita bíblica y quiero que me prestes atención y que esta palabra que yo estoy leyendo hoy se cumpla ante mí, hoy se cumpla en mí. Pero para eso usted tiene que conocer algunos pasajes de la Biblia o toda la Biblia. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Ahora, si Él ya fue azotado, molido, afligido por Dios, ¿por qué usted permite que Dios lo aflija? ¿Por qué usted permite que Dios lo hiera? ¿Por qué no nos acogemos a esta promesa que está aquí? Él castigó a su propio Hijo para no castigarte a ti. Ya vamos a ver qué es lo que impide que usted recobre esta bendición que está escrita, no solo en este pasaje, en muchos otros. Verso 5, mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Fíjese qué interesante. Voy a leer el 6 de una vez. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Es increíble cómo la falta de conocimiento nos destruye. ¿Por qué le digo esto? Porque la Biblia dice y me enseña que su pueblo perece por falta de sabiduría y por falta de conocimiento. ¿Cuál conocimiento? ¿Cuál sabiduría? Esta que le estoy enseñando hoy, que es extraída de la palabra de Dios. Ahora, recapitulemos. ¿Cómo busco al Señor? En oración, pero no con tus palabras, no con las mías, con las de Él. Acuérdese, Juan 6:63. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ojo, porque la carne para nada te aprovecha. Entonces, cuando la próxima vez que ore, recuérdese algunos pasajes bíblicos. Úselos y usted se va a dar cuenta el poder que tiene su oración a partir de ese momento. La oración, usando la palabra de Dios. Segundo principio. La lectura bíblica. Yo me he dado cuenta que cuando tomo la Biblia y la empiezo a leer, o cuando recuerdo algunos pasajes,
Es automático. Dios me empieza a hablar y me empieza a dar dirección y me empieza a dar un norte o un sentido de lo que tengo que hacer durante el día o de los próximos mensajes que tengo que dar. Todo lo que tengo que hacer es recordar la palabra de Dios o leerla o buscar, porque en mi interior, en mi corazón, se repite a veces una palabra, pero no sé el lugar exacto donde está. Entonces yo la pongo en un buscador y me tira 2, 3 pasajes que tienen que hablar con el tema. Ahora, présteme atención, ya vamos a terminar. Por favor, quiero que prestemos atención estos últimos 5 minutos porque es la clave central del mensaje, buscar a Dios. Si yo lo busqué en oración, no usando mis palabras, sino usando pasajes bíblicos. Le voy a poner un ejemplo de cómo orar bíblicamente. Segundo, leyendo la palabra de Dios. Y tercero, teniendo comunión y relación con el cuerpo de Cristo. No para contar chistes, no para contar bromas, no para contar situaciones que le está pasando a alguien, no, sino para compartir la palabra de Dios. ¿Qué significa en nosotros? ¿O qué significa en alguien? O para compartir un testimonio. En ese momento usted se va a dar cuenta que el ambiente, la atmósfera cambia y vamos a empezar a sentir la presencia del Señor. El Señor se va a dejar sentir en ese momento. Mira en mi mente, Segunda de Crónicas, capítulo 20, no lo voy a buscar, solo le voy a la cita, usted lo puede buscar en casita. Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 1, cuando dice que al rey Josafat le fue dado aviso que venía una gran multitud del otro lado del mar. Dice que él se asustó mucho y proclamó ayuno. Fíjese qué interesante. Y llamó a toda Judá y algunos de Jerusalén también vinieron. Y dice que después de que hubo ayunado, se paró en el atrio nuevo, o sea, le habían hecho una remodelación a la casa del Señor, y se paró y tomó la Biblia, los rollos, y empezó a decir, ¿dónde están todas tus maravillas que nos han contado? ¿Dónde está el Dios que obra milagros y maravillas? Y empezó a recordar, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y dice que al instante, al tercer día, después de que ayunaron, después de que leyeron algunos pasajes, el Espíritu de Dios descendió sobre uno, dice, de los cantores y empezó a profetizar. Y le dijo, fíjese pues, Josafat empezó a buscar al Señor. ¿Cómo lo buscó? Se fue a congregar. Ojo con eso, se fue a congregar. Empezó a recordar, tomó los libros, los rollos, e hizo una confesión pública. Y le dijo, ¿dónde están todos tus milagros, todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado? ¿Dónde está ese Dios que abrió el mar? ¿Dónde está ese Dios que alimentó al pueblo de Dios? ¿Dónde está ese Dios que los guardó en el desierto durante 40 años? ¿Dónde está ese Dios que peleó las batallas por todos sus enemigos? Cuando él terminó de hablar, el Espíritu de Dios se manifestó. ¿Qué fue lo que hizo Josafat? Josafat fue a buscar al Señor porque sabía que era el único que lo podía librar de su situación. Y dice el mismo pasaje, Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 1, 2 y 3 hasta el 16 o 20 si lo quiere leer, que el Espíritu le dijo por boca de uno de los cantores que estaba ahí, le dijo, a ti se te dice, oh rey Josafat, no es vuestra la guerra, sino de Dios. ¡Wow! Más adelante, ya el mismo rey profetiza y dice, escuchad a sus profetas, oíd la palabra del Señor y seréis prosperados. No tenéis por qué luchar. Hoy Jehová peleará por vosotros. Léalo, es impresionante lo que pasó ahí. Y este es uno de los mejores ejemplos que yo puedo encontrar que abarca la oración, que abarca la lectura y que abarca la comunión con el cuerpo de Cristo. Por eso le dije que en este últimos 5 minutos estaba la clave central del mensaje. Buscad al Señor. Josafat, en esta historia, nos dice cómo podemos encontrar al Señor. Nos dice cómo lo podemos llamar. Y él usó las palabras
que quedaron escritas, las historias, si usted quiere, de lo que pasó con Moisés, de lo que pasó el desierto, lo que pasó con el Mar Rojo, lo que pasó con las guerras que peleó Josué. Por eso, mi amado hermano, tú estás en una posición privilegiada, porque ahora tienes Biblias electrónicas. Esta noche, usa una palabra, usa un salmo, ¿no? Tu oración no tiene que ser una letanía. En una oportunidad le preguntaron al Señor Jesucristo y le dijeron que había un hombre parado en una azotea. O mejor dicho, el Señor Jesucristo compartió esto y dijo, ¿a quién de estos dos hombres oirá más el Padre o Dios? ¿Al que se para en la azotea y empieza a hablar de sí mismo? Y que además dice, no oigas a estos pecadores. ¿O aquel pobre hombre que está abajo en el suelo diciendo, Señor, perdóname, porque yo soy hombre pecador? Ojo con eso. Uno era un alto sacerdote y el otro era una persona del pueblo. Y dice que ahí Dios usó una enseñanza preciosa. Y la enseñanza que él dio es, aquel que confiesa sus pecados alcanzará misericordia y benevolencia de Dios. El sumo sacerdote no confesaba, sino que él alardeaba, mientras que la otra persona que estaba abajo del templo le decía, Señor, sé propicio para mí que soy un hombre pecador. Esa oración, esa súplica, fíjese pues, uno estaba en el templo arriba y el otro estaba abajo. Geográficamente estaban cerca, pero solo a uno le contestó. Y le contestó al que habló conforme a las Escrituras. Ahora, yo te invito a que memorices algunos pasajes de la Biblia y que cuando ores se los recuerdes a Dios. Yo te invito a que tengas tu Biblia a mano y que cuando estés orando le digas, Señor, ¿cómo me gustaría que esta escritura hoy se cumpla en esta semana sobre mi vida? Si estás enfermo, busca palabras de Él. Acuérdese, Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito por el cual la envié. Quiere decir que hay un deseo, hay un propósito, que el Señor ya lo habló, ya lo envió. Solo es de confesarlo, solo es de hablarlo, porque a través de usar esas mismas palabras lo estoy llamando y cuando Él venga hacia mí, Él me va a curar. ¿Sabe por qué? Porque la misma palabra dice, ante la presencia de Jehová sean esparcidos y huyan todos sus enemigos. Ojo con eso. Entonces, cuando usted en su oración menciona pasajes bíblicos y le agrega o le dice, Señor, ¿cómo me gustaría recibir un milagro? Porque aquí dice que tú eres un Dios de milagros. Señor, aquí en este pasaje dice que tú puedes aumentar nuestra fe. Señor, en este pasaje dice que tengamos la fe de Dios. Señor, aquí dice que tú haces prodigios, milagros y maravillas hoy y siempre. Y cuando usted empieza a hablar en ese lenguaje, aquel que no se dejaba encontrar, aquel que no quería oír, no solo se va a dejar encontrar, sino que te va a prestar atención. Amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor te cuide, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Si tú sintonizaste esta enseñanza y te preguntas, ¿cómo puedo hacer yo para que estas palabras sean mías? Recuérdate que la Biblia es para todos aquellos que recibieron a Jesús como su Señor y Salvador y les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y tú dices, pero si yo soy creación de Dios, sí, pero una cosa es ser creación y otra cosa es ser hijo. Y si tú te quieres asegurar para dejar de ser creación y empezar a ser hijo, haz conmigo esta pequeña confesión, esta
palabra que te va a ayudar a cambiar y a nacer de nuevo. Repite conmigo: Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Límpiame, sáname, restáurame. Yo te invito a que entres en mi corazón y que seas el Señor de mi vida. Apártame de toda forma de mal y por favor guía mis pasos. Inscríbeme en el libro de la vida. Ayúdame, Señor, porque como dice tu palabra, sin ti no podemos hacer nada. Si tú hiciste esta pequeña oración, escríbeme, házmelo saber para orar por ti, o mándame un mensaje y vamos a estar orando por ti. Tenemos grupos de intercesión en la iglesia. Queremos apoyarte, queremos ayudarte. No solo somos una voz en el internet, no solo somos un predicador más. No, nada que ver con eso. Amén. Te recordamos nuestros servicios presenciales, o sea, en vivo, personales, en la iglesia. Si tú vives en el área de Guatemala y vives cerca de la ciudad o cerca de Villanueva, en nuestra iglesia central, tenemos servicios el domingo con todos los protocolos de salud y de sanidad. De 8 de la mañana, primer servicio, y 10 de la mañana, segundo servicio. Te invitamos. Y entre semana, tenemos el día lunes, 12:30, escuela profética. Día martes, nuestro desayuno, que no se filma, no se graba, pero si tú vives en el sector de la ciudad, puedes preguntarnos si te queremos invitar a ese desayuno, 7 a 8 de la mañana. Y día miércoles, nuestro servicio virtual como el que está sucediendo hoy. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y te cuide, y te esperamos este domingo. Hasta el domingo. Amén.